el asunto, hagamos algo, y salimos en busca de hacer deporte, a jugar fútbol o básquet por algún lado. Nos fuimos un poquito al norte, que no es tan al norte, es en Guayabamba, algunos conocen, ¿verdad? Y saben que ese lugar es interesante, muy lindo, porque hay cantidad de árboles frutales. No sé cuántos han comido los aguacates de Guayabamba. Sí, ve, algunos dicen sí, amén por ahí. Otros las limas, las mandarinas, ¿qué más hay? Las chirimoyas, etcétera. Hay algunas cosas. Y en nuestra experiencia de estar jugando y todo, nos encontramos en un vivero, en un lugar donde están teniendo las semillas de los árboles de aguacates. ¿Y qué creen? Nos entusiasmamos que compramos ahí una, entonces estábamos así contentos y decíamos, vamos a tener aguacates y ya no vamos a necesitar comprar en la tienda para la ensalada, etcétera. Estábamos ahí emocionados. Entonces la persona que estaba explicando dice, el único detalle que tienen que recordar es que esta planta va a producir frutos después de 8 años. Entonces, nosotros, y ahora mientras tanto seguiremos siendo asiduos a la tienda o al mercado, pero nos mostró otra planta que tenía un injerto y decía que este es un injerto de una de las frutas, de uno de los árboles ya que tenían experiencia siendo produciendo muchos aguacates y de gran calidad, dice, y como tienen el injerto ahora, estaba ahí con el corte y todo, ese va a darles frutos en 4 años, entonces bueno, ya es la mitad. Entonces nos llevamos y estamos ahí con la plantita verde, emocionados todavía, no hemos plantado desde hace 2 días y todo, pero está ahí en su lugar y todo, y bueno, estamos contentos por eso. Después vamos a, cuando ya tengamos los aguacates, a ver si hacemos algo. Bueno. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque tiene que ver mucho esta enseñanza relacionada con la agricultura. Y el tema dice, siembra lo que quieres cosechar, siembra lo que quieres cosechar. ¿De acuerdo? Entonces algunos dicen, ya sé por dónde va a ir el asunto. Siembra lo que quieres cosechar, como el título de esta enseñanza. Y vamos a irnos a Primera de Samuel. Yo desde hace cuánto estoy que ya termino el libro de Primera de Samuel y no terminamos, pero ahora sí creo que ya terminamos. El último capítulo del libro de Samuel. Casi todo el año nos hemos pasado en Primera de Samuel, la historia del profeta Samuel, de David, de Saúl, de todos los conflictos que ha habido con los ejércitos y las naciones alrededor. Es decir, tenemos un recorrido lindo, interesante con respecto a esto. Pero vamos a 1 Samuel capítulo 31. Y relacionado con esto, quiero que piensen en la siguiente frase. Este es un proverbio un tanto conocido, pero me parece que es muy recurrente a lo siguiente. Piensen en lo que voy a dar lectura. Dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Vaya procesando el asunto. Ahora, siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Lindo, ese proverbio es lindo, engloba muchas cosas. Voy a leer de nuevo para que aquellos que dicen, a ver, repita de nuevo, lo puedan cachar. Dice así, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Proverbios, Salomón el proverbista en el capítulo 22, versículo 8, la primera parte de Proverbios, él escribe algo que tiene relación con esto y vamos a ir a Proverbios, ya los que tienen sus Biblias ahí vamos a estar pendientes. Proverbios 22, 8. La escritura en la parte inicial de este versículo, la mitad del versículo dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Miren, y está relacionado todo esto a un principio bíblico. Es un principio inamovible y es un principio que relacioné con la agricultura ahora al comentarles esto. Usted siembra este árbol de aguacates y después de un tiempo va a tener que cosechar aguacates. Ahora, el cuidado depende de la
calidad del fruto, pero no le va a dar mandarinas y no le va a dar piñas, no sé, lo que se le ocurra diferente, no, es aguacate. Y en último caso, si no da aguacates, al menos es el árbol de aguacates por las ramas y todo. Y la Biblia está con muchos versículos que se relacionan con la siembra y la cosecha. Piensen esto, la siembra y la cosecha está relacionado, es un principio bíblico que no es modificable, no se cambia. Eso es así, exactamente así. Entonces, vamos a Gálatas 6:7. Pablo está escribiendo a los Gálatas porque está hablando sobre algunos asuntos morales en ese entonces. Gálatas 6:7 y le dice a la iglesia, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? Segará. Miren, otro versículo que Pablo también en el mismo libro, perdón, pero Gálatas 6:9, un poquito más adelante, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Miren otra vez el asunto de la siembra y cosecha. Vas a cosechar lo que sembraste. Vamos a irnos a 2 de Corintios 9:6. Vamos ahí todos los que tienen sus Biblias, 2 de Corintios 9:6. Busque, los que tienen la Biblia tangible, entrénese. Estaba acordándome de esto que hace algún tiempo hacíamos concursos entre los jóvenes de quién encuentra rápido las citas bíblicas. Y estábamos así bien contentos porque muchos de los jóvenes de acá estaban así bien expertos en buscar en sus Biblias también. Pero bueno, ya les di un poquito de tiempo. 2 de Corintios 9:6 dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y voy a poner otro versículo relacionado con este principio, Lucas 6:45, y aquí Jesús está hablando un consejo especial a los oyentes. Lucas 6:45. Jesús les dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que yo he sembrado, lo que yo tengo, eso va a dar fruto. Ahora escuche esto, lo que sembramos en nuestro corazón, y piense esto, por eso jóvenes, pónganle mucho cuidado, lo que sembramos en nuestro corazón, nosotros vamos a cosechar. Dígale a la persona que tiene al lado, lo que tú siembras, vas a cosechar. Ya, pero el que escuchó ahora, repítale, lo que tú siembras vas a cosechar, pero no le amenace porque algunos verás lo que tú siembras, no, más bien así como que anímele, lo que estás sembrando ahora vas a cosechar, es decir, con alegría, no es amenaza, no es un principio bueno. Imagínese que usted le diga al agricultor, lo que sembraste ese arbolito vas a cosechar, entonces uno se alegra. A veces usamos este versículo así como para decir, estás portando mal y ya vas a ver lo que te pasa. Pues también tiene relación con eso, pero ahora estamos alentándolos ahí. Ahora, en el capítulo 31 de Primera de Samuel, nosotros encontramos un contraste bien diferente. Hay una diferencia en la muerte de Saúl con la muerte de Samuel. Recuerdan que hace algunas semanas estudiamos sobre la muerte de Samuel y decía que todo el pueblo lloró, hizo llanto en Israel, y a Saúl en cambio lo encontraron de una manera muy dramática su cuerpo y todo, los de Galad lo enterraron, hubo escarnio sobre su cuerpo, es decir, una diferencia en el final de dos personas. El uno, el profeta de Israel, en ese mismo tiempo, en ese mismo periodo, y el otro, el rey de Israel, Saúl, en ese mismo periodo. Y vamos a Primera de Samuel ahora sí, a leer el último capítulo. Y póngale cuidado ahí, Primera de Samuel 31, son 13 versículos que vamos a leer ahora, y que ponga atención qué es lo que sucede en el último relato del libro de Primera de Samuel que estamos estudiando.
Dice la escritura, 1 Samuel 31, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. 3 hijos, mire. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle, del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Ese es el relato con el que termina Primera de Samuel. Y es un relato donde Dios quiere enseñarnos algunas cosas para que nosotros podamos encontrar para nuestra vida el consejo necesario. Este es el final de una cosecha, de una larga siembra de años confrontados y rebelados contra Dios. Y uno se pregunta, no sé si ustedes ahora escucharon tal vez por primera vez el relato de cómo terminó Saúl, pero uno se pregunta y dice, ¿pero por qué Saúl terminó así? ¿Por qué era el rey de Israel? Dios le escogió, pero ¿por qué termina así? Hay 3 razones de una siembra equivocada y de un final trágico. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes esas 3 razones para que nosotros podamos revisar y evaluar directamente en nuestro corazón lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Vamos a irnos a Primera de Crónicas del capítulo 10, el versículo 13, Primera de Crónicas 10, 13. Esas son las crónicas de los reyes de Israel, y aquí hay una versión paralela de lo que sucedió en el relato que leímos en 1 Samuel, Primera de Crónicas 10, 13 y 14, y escuche lo que dice, y usted puede subrayar esto porque de aquí vamos a sacar la enseñanza. Dice: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. El final de una siembra confrontada con Dios y una siembra equivocada, y todos los que estamos aquí en este lugar que estamos escuchando en esta tarde, la primera semana, el primer fin de semana de noviembre, podemos decir: Señor, en tu misericordia guárdame de yo ser un mal sembrador, de poner semillas inadecuadas que a lo largo del tiempo voy a tener que cosechar con dolor. Y la primera razón de una siembra equivocada, de un final trágico, está relacionada con esto:
Escuche, y si alguien apunta, pues guárdelo ahí. Siembra rebelión y cosecha muerte. Voy a repetir de nuevo esta número 1. Siembra rebelión y cosecha muerte. Escuche esto, es fuerte. La rebelión, ¿qué entendemos por rebelión? Es la transgresión de una norma, ¿verdad? Es cuando alguien se levanta en contra de algo, de una norma establecida. Pero en este contexto, en la traducción habla sobre la infidelidad. Sobre alguien que se levanta y dice, yo ya no quiero ser fiel a un compromiso, a un pacto, me levanto contra eso. Y Saúl se rebela primero contra la autoridad de Dios, por eso dice, contra Jehová. Escuche, contra Jehová. El versículo 13 dice, por su rebelión con que prevaricó contra Jehová. Eso es fuerte. Porque el corazón del ser humano puede caer tranquilo o fácilmente en una rebelión contra Dios. David creyó desde que fue ungido que el reino, la nación de Israel le pertenece a Dios, ¿verdad? Eso le estuvo claro. Pero Saúl en cambio pensó que el reino era suyo. Y por eso uno tiene que ser sabio. Todo lo que tenemos, jóvenes, todo, desde sus zapatillas nuevas, su computadora, todo, su auto, los que ya van a comprarse y todo porque está ahorrando, lo que está con anhelos y todo eso, todo, la escritura le está diciendo todo es y le pertenece a Dios, todo. ¿Y sabe cuál es el conflicto del corazón humano? Por eso hablaba, dice, guarda tu corazón. El corazón humano generalmente quiere quedarse para sí todo. No, esto es mío y está como el pequeñito. Hay una edad en los pequeños, en crecimiento, que solo dicen mío, dame. Y están quitando a los demás todos los juguetes, los dulces, lo que haya, la comida. Y a veces nos quedamos con ese pensamiento en nuestro corazón, esto es mío. Sin embargo, hay una diferencia. David decía, este reinado es tuyo, Dios. Y Saúl en cambio seguía pensando, esto es mío. Y es tan igual a la actitud de Lucifer. ¿Recuerdan? Antes de ser expulsado de la presencia de Dios, el profeta Isaías en el capítulo 14, el versículo 14, Isaías 14, vamos ahí también por favor, 14, Isaías 14, el versículo 3 y 14 podríamos leer, habla sobre esto. Miren lo que piensa ahora frente a Dios, el querubín más hermoso según la escritura. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Primera frase, junto a las estrellas de Dios. Segunda frase dice, levantaré mi trono y en el nombre del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas, la cuarta frase, de las nubes subiré. Y quinta frase, y seré semejante al Altísimo. 5 frases en esos 2 versículos. ¿Qué hablan ahí? Todas esas frases escritas ahí hablan de orgullo. Orgullo. ¿Y cuántos de nosotros hemos luchado muchas veces con el orgullo? ¿Verdad? No, yo sí no me voy a dejar. Yo sí eso, etcétera, etcétera. Y ahí ya cada uno tiene su anécdota, su historia y su testimonio. No voy a dejarme hacer esto. No, porque yo no, etcétera. Esta lucha con el orgullo es desde la antigüedad. Seré semejante al Altísimo. ¿Y sabe lo que en otras palabras estaba diciendo? Quiero ser independiente de Dios. Quiero ser independiente de Dios. No estar bajo autoridad del Creador, decía Lucifer. Hay jóvenes que se apartan en el camino de Dios de el llamado que Dios les hace. Y sabe, escucho jóvenes que dicen, yo no hago mal a nadie. ¿Han escuchado eso? Yo no hago mal a nadie. No ofendo, no molesto. Con tal de que no me hagan daño y déjenme vivir mi vida. ¿Han escuchado eso? A veces se nos ha cruzado por la cabeza a nosotros también. Pero ese pensamiento que parece así, cierto, ¿no? No haga mal a nadie, viva su vida, está bien y todo. Esa es una profunda mentira. Porque realmente lo que está diciendo ese joven, dice, yo no hago caso a la norma que Dios puede colocar sobre mi vida, pero sí permito
que suceda todo lo que la influencia del mundo quiere sobre mi vida. Entonces el mundo le dicta la moda, ¿verdad? Los jóvenes dicen, yo quiero estar a la moda como ese artista famoso. Mi mamá le encuentra y les pasa a los jóvenes, ¿no? Ya ven los pantalones rotos, así cosas, y dicen, póngase. Y mi mami, viéndole la primera vez a la Estercita con el pantalón así roto, le ha dicho, ven mamita, te voy a surcir ese pantalón, está roto. Y de ahí, no, es la moda. Ay, qué moda, ha dicho ella, mi mami, no molestándole. Eh, Porque obviamente la moda, ¿cuántos de ustedes han estado así con esas modas? Colores en los cabellos, es decir, cosas así que pueden ser y que de hecho son externas. Pero nos dejamos arrastrar por la moda, nos dejamos arrastrar. Comenzamos a caminar como los famosos, comenzamos a hablar como los famosos, comenzamos a actuar también como los famosos. A mí me ha costado durante estos tiempos últimos el mirar, digo, sí, ya cómo se visten ahora, no podría yo vestirme de esa manera y todo, pero ya saben ustedes cómo va, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que está pasando? La música, por ejemplo, las tendencias. Si yo le pondría ahorita una de esas canciones bien remundanazas en el audio, la Prisi no le pedí que ponga, les casi podría asegurar que muchos de ustedes se saben de memoria. Un gran porcentaje. Y la otra vez le decía a uno de los chicos, le digo, ¿y por qué te sabes esas canciones? Dices que tanto ir en el bus. Y no va en el bus, va con sus papás. Pero le culpan al bus, entonces dice, ahí me ponen esas canciones. Y no es chicha, no es nada de eso, es otros estilos que ustedes saben, jóvenes, de la música. ¿Qué más? Lugares incorrectos. Los jóvenes cuando están en casa, cuando están pequeñitos, uno dice, les tengo cuidado, sí o qué papás. Dice, qué bonito les tengo aquí junto a mí. Pero ya van creciendo y ya de a poquito se hacen independientes, ¿verdad? Y comienzan a viajar, a trasladarse solos. Y los hijos, escuchen jóvenes, usted ya tiene en muchos de los casos la posibilidad de decidir por sí mismo qué camino tomar. Y hay lugares donde no te conviene. No te conviene ir, sabes que no es correcto ir y te vas allá. ¿Por qué? Porque la influencia del mundo está ahí, insistiendo con el joven, diciendo, aléjate, aléjate. No. O sea, prueba un poquito de esto porque esto te va a ayudar. Ahora, nosotros no vamos, papás, no vamos a poderles tener en una burbuja a los hijos, es verdad, aunque quisiéramos, no podríamos. Ellos tarde o temprano van a tener que moverse, pero la razón por la que se escuche el consejo de Dios en esta tarde y las veces que sean necesarias es porque usted, joven, va a tener que ser sabio al tomar decisiones cuando la influencia del mundo esté sobre usted y cuando no haya papá y mamá al lado suyo, cuando no esté el líder, no esté el pastor mirándole, usted va a tomar decisiones correctas. Debe tomar decisiones correctas y eso va a ser duro. Pero cuando uno está capacitado para tomar decisiones sabias y correctas, es cuando uno está firmado en los principios bíblicos. Siembra y cosecha. Siembras esto y vas a cosechar. Y a veces el mundo te va a decir, no, lo que necesitamos es rápido. La gratificación pronta, rápida. ¿Cuántos de ustedes han hecho el firme propósito de ahorrar para comprarse algo? Sí, ¿verdad? Algunos, ya vean esos brazos. Ya, ahora no van a delatarse los demás. Pero ¿cuántos de los que han hecho el firme propósito de comprarse algo y ahorrar nunca llegaron a la meta? Porque en el camino le salió, ay, eso está bonito, compremos si tengo ahorros. Ya compremos, igual otra vez comienzo a ahorrar. Y así se les va la vida porque dicen, no, y no llego al propósito. No llego a la meta nunca. No llego. ¿Por qué? Porque de pronto mi carácter se hizo tan frágil y dice, bueno, y estoy moldeable ante eso. El mundo nos va a impulsar a eso. Pero ¿saben qué? Nos lleva a enfrentarnos a la palabra de Dios y a desconocer su autoridad. Le decía, siembra rebelión y cosecha muerte. ¿Por qué? Porque
Satanás, cuando es expulsado de ese lugar especial donde fue formado para la adoración a Dios, la razón por la que él cae, la razón principal es la rebelión, el anhelo y la necesidad de ser libre. Libre soy. Ya no quiero que nadie me diga nada. Hijos, cuando los papás son intensos con ustedes, ¿cuántas veces han querido decir, ay, cómo no quisiera ya ser grande para ya estar independiente? ¿Cómo no quisiera ya tener 18 años para que no me digan nada? Para que no me digan nada y yo valerme por mí mismo. Y los papás están riendo diciendo, ay, sigue soñando. Porque sabes que cuando vienen los 18 ya algunas cosas tienes cierta libertad, pero otras tienes más responsabilidades. ¿Sí o qué? Los que estamos más grandes. Y vienen cosas y todo. Recién estábamos hablando con los niños y dice, hay que disfrutar cuando son pequeñitos porque ahí no hay problema. No hay problema con las responsabilidades porque creces y ya no se te acaban las responsabilidades hasta que mueras. No se te acaba. Y por eso mi hijo me sonreía la otra vez y estaba ahí sentado, él filosofando, creo. Dice, papi, qué bonito ser perro, dice. Y le digo, ¿por qué? Porque come y duerme, dice, no hace más nada. Y ya le digo, y bueno, él pensando en esto, ¿no? Porque dice las responsabilidades y los deberes que vienen y los proyectos que tienes que hacer y las cosas en el momento y todo. Mira, cómo es el asunto. Pero el punto es la rebelión. El punto es la rebelión, por eso Pablo en Romanos 12:2 nos dice a nosotros, no os conforméis a este siglo. Romanos 12:2, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, Saúl, miren, toda su vida, escucha jóvenes, si usted no hace un alto en la vida en cuanto a este tema de la rebelión, se hace un hábito. Recuerda lo que le dije, un pensamiento forma una acción comienza a formar un hábito. Entonces usted comienza a hacer algo en rebelión contra sus padres. ¿Sabe lo que va a suceder? Si usted no hace un alto a eso, con el poder de Dios, usted va a comenzar a ser rebelde contra la autoridad. Pregúntese esto. Nosotros somos profesores ahí en el colegio. Y yo cuando veo un estudiante que es bien rebeldote y respondón y todo, y te pone apodos al profesor, ¿qué me dirán? Todo lo que sea. Y le dicen cualquier cosa y desafían al profesor. Yo estoy convencido y plenamente seguro que ese niño, ese joven, ya comenzó siendo rebelde con sus padres. Ya comenzó, hace tiempo. En casa es respondón. En casa es rebelde. En casa es desobediente. Y miren cómo es esto. Usted es rebelde contra su autoridad, la que sea. Y usted llega acá a la iglesia y es rebelde contra el líder que justo le tocó. Es rebelde contra el lugar donde esté, en su trabajo. Se rebela, está incómodo, está molesto. Tiene momentos de estar quejándose, de estar incómodo. No sé cuántos, a veces tenemos ese mal hábito de quejarnos. Y después uno dice, ¿qué cosas dije de positivas? Nada, me estaba quejando. Todo me fastidia, me molesta, me incomoda. ¿Saben? La rebelión es cuando uno no ha permitido que sea transformada mi mente. Y Samuel tiene que enfrentar a un Saúl rebelde. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 de Primera de Samuel, Saúl no obedece la orden del profeta Samuel, porque estaba en apremio contra los filisteos. Y Saúl decía, que venga rápido el profeta porque tiene que levantar una ofrenda para Dios y yo irme contra estos filisteos y acabarles. Y no venía el profeta, no venía. ¿Cuándo? 7 días, nada que venga el profeta y todo. Entonces, ¿qué hizo Saúl, el rey? Dijo, no, presten, yo mismo hago la ofrenda, el sacrificio y vamos a la guerra, no importa que no venga el profeta. ¿Y qué es lo que pasa? Rebelión. Saúl se enfrenta ante la palabra de Dios porque la orden era, espera.
espera. Y esta palabra, como nos cuesta a todos. Ay, esa televisión está linda. Y Dios te dice, y espera, todavía no tienes ahora el presupuesto. No, pero es que está linda. Y no sé, creo que el diablo le usa hasta el vendedor. Dice, pero si usted pierde esta promoción, nunca más va a venir en su vida esta promoción. Cómprese ahora, pase la tarjeta y ya no hay problema. Y usted, sí, esa televisión es linda. Ya, después está endeudado y después está preocupado con las deudas. Al joven enamorado le dice, espera, no, es que si yo dejo que pase esto, esta chica se me va de mi vida. Y a la chica lo mismo, dice, no, este chico me está diciendo que quiere que le dé la prueba de amor. Y yo voy a ceder ante eso porque si es que no, se va a ir con otra persona. Y Dios le está diciendo, espera, cuando sea el tiempo, es el momento indicado y correcto de Dios, espera. Y Saúl está enfrentando esto. Miren, estas cosas son las que le enfrenta el joven. Y Saúl no espera. Y Dios le recrimina después y le llama la atención. Dice, ¿sabes por qué? Porque tú te has enfrentado a los principios de Dios, te has ido en contra de Él. Siembra rebelión y vas a cosechar muerte. Siembra rebelión y vas a cosechar muerte. Y esto parece insignificante. Dice, yo he sido bien respondón a mi papá y hasta ahora no me pasa nada. Escucha, escucha. La semilla no cosechas inmediatamente. Hay algunos jóvenes que dicen, yo he escuchado esto, pero no me pasa nada. Yo estoy normal, vengo a la iglesia, aparento estar bien, voy al colegio, ahí sí soy lo que quiero ser. Y ya, espera. Esto es siembra y cosecha, no es inmediato. Por eso la palabra te está alertando a eso. La rebelión se enfrenta a los principios de Dios. Y aquellos jóvenes que han salido de esos problemas después de un tiempo y se arrepienten del camino que tomaron, dice, una decisión pequeña me comenzó a desviar del camino y después me di cuenta que estaba tan distante del camino correcto. Una decisión pequeña. A la novia un piquito, ya somos enamorados. Una decisión pequeña. Un beso, una caricia, abrazos, caricias más, fornicación, pecado. Un poquito, me cojo ese lápiz porque nadie está usando. Y tú después te encuentras sentado detrás de una celda en prisión, diciendo, yo comencé robando algo pequeño. Y después me hice tan frágil para robar cualquier cosa. Recién pasaron las elecciones y estaba conversando con un maestro que es excelente para hacer trabajos en metal y me decía, a ver, dice don David, me dice don David, yo me siento bien viejo ya cuando me dice don David. Bueno, me dice, a ver don David, ¿qué cree? Dice, ni que yo fuera, dice, si me dan el cargo, yo sí me robo, dice. Yo sí soy honesto con usted, dice. Si a mí me dan un cargo y me dan plata, yo me robo, yo le digo la verdad, dice. Y yo así me quedaba así, ¿qué tan frágil es, verdad? Nos pasa eso, nos puede pasar eso. Y no hablo solamente de dinero, de todo lo que Dios nos ha encargado. Yo comencé diciendo, recuerde que todo lo que tenemos es otorgado por Dios. Y es la clave del pensamiento de David. David, Señor, eso es tuyo, eso es tu propiedad, es tu reino. Saúl, decía en cambio, esto es mío, esto me pertenece. Parte de la siembra y rebelión, la rebelión que cosecha muerte, también habla de que Saúl se rebela contra los planes de Dios. Otro punto ahí. Saúl se rebela contra los planes de Dios. La primera decíamos que Saúl se rebela contra la autoridad de Dios. Y esta segunda parte de acá, Saúl se rebela contra los planes de Dios. Y en el capítulo 15 de Primera de Samuel hay una guerra contra Amalec. Y Dios le dice a Saúl, escuche, destruye todo. Destruye todo. Y saben ustedes lo que pasó con Saúl, ¿verdad?
Él vio que algunas vacas estaban bien grandecitas. Dice, no, ¿cómo va a matar a estas vacas? Podemos hacer una tercera por acá. ¿Cómo voy a matar cómo voy a quemar estas cosas y esas propiedades bonitas? No, no, esto voy a guardar porque está bonito. Dios le dijo, destruye todo, y él no quiso hacer caso. Y él incluso dijo, es que yo guardé esto para ofrendarte, para ofrecerte a ti. A veces nuestra concupiscencia, nuestro corazón nos hace llevar a eso. A Lot le pasa lo mismo. ¿Recuerdan la historia de Lot? Comienza a poner las tiendas ahí. Y en lugar de moverse para Canaán, él comienza a moverse, a poner tiendas y extenderse con su territorio hacia Sodoma y Gomorra. Tal vez ahora mismo, tú estés rebelado contra Dios, joven. Tal vez ahora mismo tú estés rebelado contra tus padres. ¿Y sabe por qué razón Dios comienza a hablar con este mensaje para nuestros corazones? Porque dice, hay un tiempo donde Dios te dice, para, detente. Porque el que siembra rebelión va a cosechar muerte. El que se rebela contra Dios va a cosechar muerte. Es una siembra y cosecha. Satanás está detrás de todo esto. Junto a sus demonios está diciendo, sigue nomás, desobedece, haz lo que tú quieras. Ahora, lo mejor que puedes hacer, joven, señorita, adulto, el que está aquí, es volverte a Dios. Porque mejor es la obediencia que la rebeldía. Porque cuando tú obedeces, joven, señorita, ¿sabes lo que vas a cosechar? Vas a cosechar vida. Vas a cosechar vida y vas a decir, sí, Señor, has sido fiel en medio de este tiempo. Ninguno de los dos caminos, o mejor dicho, cuando usted escoge obediencia, no muchas veces va a ser fácil. Si no, pregúntenle al joven que quiere salir de farra el viernes. ¿Cuántos han estado ahí aprisionados? Mándame por favor este cumpleaños, no van a tomar mucho. ¿Cómo no van a tomar mucho? Mándame a esta fiesta, todos asisten a la iglesia, les dice a los papás. Y el papá dice, ¿qué fiesta es? Sí, es una fiesta de amigos. Y estás enojado porque el papá te dijo no. Más bien ahora honrale, dile gracias por cuidarme. Y yo tengo que agradecer, le decía a mi hija recién nomás, le digo, yo le agradezco a papá. Yo sé que cómo me hubiera perdido yo realmente en alguna de las fiestas. Mi temperamento es extrovertido, amiguero, conversón y todo, y entonces en el lugar donde, ya vino el David, vamos, hagamos esto y todo eso. Y quien está al frente, siendo amiguero, conversón y todo, siempre le empujan para que haga más cosas. Yo digo, ¿qué nomás habría hecho? Yo le agradezco a papá porque decían no. Y yo decía, ya, está bien. Sí me costaba obedecer, jóvenes. Sí me costaba decir, no, está bien, papi, no. Y a veces me iba enojado. Me molestaba con él. Me molestaba y me iba al dormitorio, cerraba la puerta. No sé cuántos de ustedes han cerrado la puerta con iras, la puerta ahí. Se han acostado en la cama y dice, ¿por qué tengo que estar esclavo de esta casa? Pero eso sí, cuando cumpla 18 años, seré libre. Y estás esperando ser de 18 años para ser libre. Pero, ¿sabe? Yo le agradezco y debe usted agradecer a Dios de que usted tiene la posibilidad de alguien que le guíe y le detenga de caminar por senderos que pueden ser de muerte. Pero también esto es un consejo para los papás. Papás, nos toca decir muchas veces no. Porque a veces por quedar bien con los hijos decimos, bueno, anda, pero no tomarás mucho. Un papá vino desesperado hace 2 años, después de la fiesta que hubo, y ahí me enteré yo que habían sido cristianos. Y el papá vino, pero ¿cómo es posible que ustedes dejen hacer esas fiestas a los profesores? Y nosotros ni sabíamos, que dejen hacer esas fiestas. Mi hijo, tuve que ir a retirar borracho. Yo me enteraba ahí ese rato, primero que él ha sido cristiano. Y segundo, yo entre mí decía, pero él es el papá. Él debía decir no. ¿Y sabe por qué le dijo, bueno, anda? Porque para evitar que el hijo se enoje.
Y a veces los papás hacemos eso, ya, para que no se enoje, pobrecito. Voy a confiar en ti. A veces es bueno esto y uno tiene que ser sabio en eso, pero sabe dónde va a enviarle a sus hijos. Tenga cuidado. E hijos, cuando usted reciba un no de parte de papá o mamá, en medio de sus molestias y fastidio y ahí botado en la cama, renegando de la vida y todo eso, después diga gracias Dios, porque a través de ellos tú me estás cuidando. Tú me estás cuidando. Escuche. Algunos están codeando por ahí. No, ya no les va a pedir que vengan a dar el testimonio. Número 1 decía siembra rebelión y cosecha muerte. Número 2, que Saúl se encuentra esto es siembra tinieblas y cosecha vergüenza. Cosecha vergüenza. El versículo 3 estuvimos en primera de Crónicas, ¿verdad? Siembra tinieblas y cosecha vergüenza. En primera de Crónicas volvemos al capítulo 10 del versículo 13 y la palabra dice, en la segunda parte del versículo 13 dice, con la palabra de Jehová, la cual no guardó, habla de Saúl, y porque consultó a una adivina. En Levítico 19:31 la palabra dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminados con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. En Deuteronomio 18:10-12 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y porque estas abominaciones Jehová Dios echa estas naciones de delante de ti. Cuando uno busca las tinieblas se contamina y llego a ser impuro. Antes era mucho más frecuente, actualmente las circunstancias de las tinieblas están camufladas, entre comillas camufladas, entre todo el ambiente moderno actual. Ya no es tan escondido el pecado. Antes te ponían una canción y decía que estaba lo subliminal, dabas la vuelta al revés. Yo nunca pude dar la vuelta al revés para cacharle bien eso, como era cada canción. Pero ahora está tan explícito. Las canciones. Yo iba a poner ejemplos y después dije, no, voy a contaminar las cabezas de muchos y los oídos de muchos acá, porque capaz que no han escuchado. Pero si usted ha escuchado esa música que actualmente hay, que te lleva a las tinieblas literalmente, y que tú estás ahí haciendo TikToks con ese fondo musical, que tú estás ahí moviendo la cabeza y ¿sabes lo que pasa? Parece que es inofensivo, pero te está sutilmente llevando a la oscuridad, a las tinieblas. ¿Y qué es lo que dice acá? Habla de los adivinos, porque se iban donde los adivinos y Saúl se fue donde una medium. No sé si usted sabe esta historia, pero Saúl se fue donde una medium para consultar algo y Dios se molesta con él porque dice, no consultaste a Dios, no buscaste a Dios, comenzaste a buscar a alguien que estaba en contra de mí. Y Santiago 4:4 dice algo bien profundo en relación a esto. Le dice a la iglesia, el apóstol Santiago, en el versículo 4, capítulo 4, perdón. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabe? El mundo te va a llevar a la vergüenza. Jóvenes, escuchen esto, el mundo te va a llevar a avergonzarte. Mire lo que pasa con Saúl, ya leímos. Saúl es asesinado. Mire cómo termina Saúl. Realmente no es asesinado, Saúl se suicida. ¿Cuántos suicidios vemos nosotros actualmente? La tasa de suicidios, cómo se ha incrementado en la adolescencia, en la preadolescencia, a nivel global, mundial. El cuerpo de Saúl es encontrado, es decapitado, su cuerpo es colgado sin cabeza para el escarnio público.
Hay una lucha constante, jóvenes. Hay una lucha constante entre las tinieblas y la luz. Y esto necesita uno tener claro, porque es el viejo hombre y el nuevo hombre. Cuando uno viene a Cristo, los que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, no podemos decir yo no tengo tentación, no tengo luchas. Porque el que diga no tengo luchas, tal vez está muerto ya, porque no va a tener conflictos y luchas. Cualquiera sean esas luchas, usted va a estar enfrentando luchas. ¿Y sabe cuándo, en dónde le va a atacar el enemigo a usted? En sus debilidades. Si a usted le gustaba antes de venir a Cristo la bebida, va a haber amigos, familiares, fiestas, conocidos y todo que le van a regalar, le van a obsequiar los mejores whiskies, las mejores bebidas. De verdad. Si a usted le gustaba estar metido en chismes, le van a hacer presidente del barrio, justo porque se entera de todo. Si usted antes de venir a Cristo le gustaba la droga, fumaba y todo eso, y le costaba trabajo conseguir, viene a Cristo, comienza a tener esos conflictos y yo puedo ir enumerando un montón de cosas. Si usted antes de venir a Cristo estaba enfrascado y metido en la pornografía, va a tener mayor como invitaciones para que usted explore esos campos. Todos tenemos una lucha continua. Y la palabra habla de las tinieblas y de la luz. Y jóvenes, y ese es un testimonio de un nativo de un lugar. Y él viene a Cristo. Y viene a Cristo, y imagínense, con toda su trayectoria anterior, todas sus vivencias culturales y todo. Y él tenía unas luchas fuertes. Y él contaba en su testimonio, dice, yo siento como he soñado, dice, es como que hay un perro blanco y un perro negro que están, pero sacándose el aire ahí, peleándose entre ellos. Y la pregunta era, ¿quién gana? Y dice, siempre va a ganar al que le alimente más. Y esa era una ilustración importante, porque ¿sabe qué es lo que va a suceder con un cristiano que comienza a ser victorioso en Dios? Cuando comienza a alimentar su espíritu con lo puro, con lo honesto, con lo correcto. En eso pensad, dice la Escritura. En cambio, si usted sabe que es débil en algo y sin embargo dice, no, yo ya me fui al culto el sábado, sí puedo superar esto, otra vez está derrotado por ahí. ¿Usted quiere hacer en sus fuerzas? No, dice que tiene que pensar en lo honesto, en lo puro, en lo santo. En eso pensad. Y a lo que nosotros alimentemos, eso va a ser fortalecido para que tengamos victoria. Porque muchos jóvenes viven pero arrastrados por el pecado. Y el enemigo cada vez que usted viene a la iglesia se burla. Dice, estás en la iglesia y no sabe el pastor lo que estuviste haciendo ayer, hoy de mañana. Entonces, para que no tenga acusador, uno tiene que confesar delante de Dios y decir, Señor, yo voy a alimentar mi espíritu. La palabra, la escritura es un lugar de mi refugio. La oración es un lugar donde yo puedo acudir y decir, Señor, yo me siento débil en esto. Y si a usted le cuesta honrar a los papás, dígale, Señor, me cuesta obedecer. Me mandaron a barrer el patio completo, qué iras que tengo. A mi hermano le dejaron sin hacer nada y a mí solito. Ayúdame a obedecer. Quiero ser fiel a ti, porque cuando yo comienzo a ser fiel contigo, sé que tú me vas a dar la victoria. Son pequeños detalles. Jóvenes, no es el gran pecado. Alguien decía, nadie peca de la noche a la mañana. ¿Sabe? El que cayó en adulterio no peca desde hoy. Ahora estoy consagrado a Dios y 2 minutos después estoy pecando. No pasa eso. El que comienza a ceder progresivamente al pecado, finalmente cae. Y la razón del culto, la razón de una predicación un sábado 4 de noviembre del 2023, el Señor le está diciendo, no quiero que permanezcas en tinieblas, porque yo he venido a darte vida y he venido a darte luz en tu camino.
Sé que algunos corazones hoy mismo están siendo conmovidos por la presencia de Dios y diciendo, yo estoy viviendo, yo soy esa persona que estoy viviendo a medias con Dios. Y el Señor no te está acusando. No te está acusando, porque el enemigo se encarga de cortarte la cabeza y de colgar tu cuerpo y exponer. Mira, así es el cristiano que no sirve, así es el cristiano que peca. Eso hace el enemigo. ¿Sabe lo que hace Dios? Dios te llama y te dice, yo quiero estar a cuentas contigo. Ven y estemos a cuentas. Y no te dice, cuenta a toda la gente, no, yo quiero estar a cuentas contigo, yo quiero restaurarte, quiero sanarte. Si siembras tinieblas, escuchen jóvenes, si siembras tinieblas vas a cosechar vergüenza. Y finalmente el número 3, para terminar, si siembras resentimiento vas a cosechar tragedias. Y este es un punto muy sensible. Saúl estaba obsesionado con su reinado, pero Saúl estaba obsesionado más con matar a David. Son 14 años desde que David es ungido como rey, ¿se acuerdan? Jovencito, hasta cuando llega a ser rey. De esos 14 años, ¿sabe cuántos años Saúl quiso matarle persiguiéndole? 10 años. 10 años. Piense 10 años de aquí adelante. El que tiene 18 dice, voy a tener 28, va a ser viejo. Uno cuando está jovencito, 15 años, a los de 20 y pasado para arriba, ya le dicen viejo. ¿Qué dirán a nuestras edades? Dios mío. Pero piense de aquí, la edad que tenga, piense ahí, nadie no va a decir la edad porque algunos dicen, no quiero que se entere mi edad. Piense de aquí a 10 años. ¿Qué va a estar haciendo de aquí en 10 años usted? Sueñe, diga, Señor, yo quiero esto, anhele. De aquí a 10 años. Y algunos jóvenes así leyéndoles la mente. Dice, voy a estar en Europa. Otros dicen, no, yo voy a tener mi empresa. Otros dicen, no, yo ahora sí voy a comprar finalmente esos zapatos que quería. No sé, estoy pensando cualquier cosa. Ahí, oh no, ya por fin voy a tener la esposa o el esposo que tanto anhelaba. Y otro dice, por fin voy a, no sé, no sé, piense el anhelo que usted tenga. Que los anhelos son buenos, tome en cuenta esto. Pero ahora mire David, 10 años se pasa persiguiendo a alguien para matarle. Yo creo que ninguno de los que está aquí dijo, a ese vecino que le tengo unas iras, le voy a hacer la vida imposible estos 10 años. ¿Alguien pensó eso? O tal vez alguien se llama Saúl. No. Pero nadie de ustedes estuvo pensando en eso, diciendo yo le voy a hacer la vida imposible, ojalá que se muera, voy a estar pendiente de que le atropelle el carro, lo que sea. Nadie pensó en eso. Pero miren, estamos mirando en retrospectiva, Saúl se pasa 10 años persiguiendo a David para matarle. Su afán era matarle. ¿Y sabe por qué es? Por una palabra que mencioné ahora en el punto 3. La palabra se llama o se nombra resentimiento. ¿Cuántos de nosotros nos hemos resentido con alguien alguna vez? Creo que todos. Pero la pregunta va más allá. ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía seguimos resentidos con esa persona? Dolidos por lo que nos hizo, heridos por lo que nos hizo. Y sabe que esto es sutil, yo le dije, este tercer punto es muy sutil, porque esto no es así como ese pecado grosero que dice, wow, eres un pecador, apártate de mí. No, es un pecado sutil que acontece en el corazón de un creyente. Puede ser un creyente fiel, alguien que está liderando, alguien que ama a Dios, alguien que dice, Señor, yo quiero cumplir tu propósito. Sin embargo, el resentimiento puede anidarse en el corazón de un joven y acabar su futuro. Acabar su futuro. Y miren lo que pasa, el capítulo 18, vamos ahí a 1 Samuel 18, ¿de dónde surge este resentimiento de Saúl? Primera de Samuel, ¿no? 18. Primera de Samuel 18, 8.
Primera de Samuel 18:8. Dice la escritura: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000, y a mí 1,000. No le falta más que el reino. El versículo 9 dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Dónde comienza un futuro escabroso? Un futuro sin sentido. Para Saúl es, en una palabra, resentimiento. Si usted ahora mismo en este lugar, usted está cargado su corazón con resentimiento con alguien, yo tengo que decirle: Dios le ha convocado en esta tarde para que usted se despoje de ese resentimiento y acuda a Dios y diga: Señor, yo quiero perdonar. Porque entre nosotros nos podemos ofender, jóvenes. Y el discípulo se ofende contra el líder contra el discípulo. Aquí. El esposo contra la esposa, el novio contra la novia, el hermano contra el hermano, y se resiente y dice: yo nunca más voy a confiar en esta persona. Y sigues viviendo para Dios, sigues haciendo la obra para Dios, pero está el resentimiento ahí, está guardado. Y en Efesios 4, 31 y 32, Pablo le dice a la iglesia, escuche, Efesios 4, 31 y 32, le dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, del versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la parte muy sensible, jóvenes. Uno puede resentirse con facilidad. Hoy mismo te pudieron haber hecho resentir a alguien y estás dolido. He escuchado jóvenes que me dicen: yo no le puedo perdonar a ese líder que tuve hace 10 años. ¿Sabe lo que significa? Es vivir sembrando resentimiento, y la palabra habla de que vas a cosechar tragedias. El que se queda con un corazón resentido no va a poder avanzar con todo su potencial en Dios. No va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque es una ley, un principio: siembra y cosecha. El esposo que está resentido con su esposa no va a poder amarla como Cristo ama a la iglesia. El hermano con su hermano no va a poder hacer lo que Dios le ha encargado, porque hay un resentimiento. Ahora, la pregunta es: ¿con quién estás resentido tú? El epílogo de esta historia: Saúl se suicida, su escudero junto a él, sus hombres mueren, su nación cae en manos de los filisteos, su país es saqueado, su cadáver decapitado, su cuerpo colgado. Siembras resentimiento y cosechas tragedia. Cosechas tragedia. El mejor lugar donde uno puede acudir, el mejor lugar donde uno puede acudir es aquel que es capaz de darnos restauración y enseñarnos a perdonar. La escritura nos habla de eso, de que nosotros somos perdonados por gracia. ¿Se imaginan que Dios nos tomara en cuenta todos los errores nuestros y nos pondría en un listado completo y diría: mira, vos hiciste esto, no te mereces, quita nomás, siguiente? No, no, no. Dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Dice: yo les limpiaré y les daré un corazón nuevo, yo les cambiaré, yo les transformaré, estemos a cuentas, ven a mí. Siempre va a ser la invitación. El que está aquí en esta tarde, Dios le está diciendo: ven, estemos a cuentas. Porque el fin y el destino de alguien que está en rebelión con Dios no es bueno. Tarde o temprano recibiré la cosecha de esa siembra. En 4 años esperamos estar cosechando los aguacates así grandotes.
Y estaba pensando en hacer una fritada general. ¿Qué les parece eso? Va a estar buena, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿se acuerdan de hace 4 años dijimos los aguacates? Ahí están los aguacates, veamos cómo nos salió. Es un proceso. Te tienes que aguantar un montón de cosas. Esperar, esperar. Pero da fruto abundante y da fruto apacible de justicia, dice la Escritura. Esta tarde dile al Señor, Señor, yo quiero cosechar vida, quiero cosechar honra y quiero cosechar victoria en ti. Jesús murió por nuestros pecados. Jóvenes, escuche esto. Jesús murió por nuestros pecados, por nuestros resentimientos, por nuestros rencores, por nuestras rebeliones, por nuestros odios. Y en Isaías 53, el versículo 5 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es el día donde Dios quiere poner fin a nuestros rencores. ¿A quién le cuesta perdonar? A mí me cuesta perdonar. Cuando me hieren, cuando me lastiman. No quiero volver ahí. A mí me cuesta perdonar y la palabra dice, hoy debes perdonar como Cristo te perdonó. ¿Por qué? Porque el perdón no se siente, no debes esperar sentir perdonar. El perdón es un mandato. Te dice perdona como yo te perdoné para poder ser libre. ¿Sabe que ahí es donde nos quedamos muchas veces? Dices, sí quiero perdonar pero no puedo, quiero soltar eso pero no puedo. Y ¿sabes lo que va a pasar? Como Saúl se resintió con David, se incomodó y 10 años de su vida desperdició. La mejor llave para ser libre de esa cárcel del resentimiento, la única, es el perdón. Y si en esta tarde a ti te está doliendo y costando el soltar eso, el Señor te está diciendo, yo vengo en tu auxilio, porque así como yo te perdoné, tú hoy vas a perdonar a aquel que te hizo daño. Un joven nos decía hace tiempo, mi mamá me abandonó cuando tenía 8 años, se fue con otro hombre. Y cuando tuve 18 años volvió a mí y me dijo, perdóname, quiero hacer las cosas diferentes, te amo. ¿Y sabe lo que ha pasado? ¿Sabe lo que ha pasado en ese camino? Que estuvo tan cargado de resentimiento y él decía, yo no puedo perdonar. Pero él regresó a mirar atrás y se dio cuenta que había desperdiciado todos esos años en amargura. Y tuvo que acudir a Dios y decirle, Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo y quiero que tú obres en mi corazón para transformar mi vida. Y decido perdonar. Porque le decíamos, tú te vas a casar, anhelas casarte. Pero si tú no dejas el resentimiento y perdonas lo que has estado ahora mismo cargando, tu matrimonio va a ser doloroso. Tu matrimonio va a ser nuevamente una crisis. Por sus llagas nosotros fuimos guardados. Y Proverbios 4:23, jóvenes, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La primera semilla que yo debo sembrar es la semilla de salvación. Y escuche, cuando uno viene a Cristo, dice, Señor, yo entrego en ti mis necesidades. Vengo a la cruz, sé que tú has muerto por mis pecados y yo anhelo que tú hagas una transformación en mi vida, que pongas una semilla de eternidad. Eso transforma y cambia la vida, una semilla de salvación. Póngase de pie ahí, ¿dónde está? En su lugar. Y cerrados sus ojos, dígale, Señor, en esta tarde yo te agradezco porque siempre traes el consejo necesario para mi vida. Tu palabra siempre me va a alertar para volverme a ti. Tu palabra me recuerda que si yo soy rebelde contigo, hay un camino de muerte en el futuro. Tu palabra me dice que si yo ando en tinieblas, cosecharé vergüenza. Y tu palabra me dice que si mi corazón ha dado espacio al resentimiento, el futuro será trágico para mi vida, para mi familia, para mi generación.
Pero Señor, venimos ante ti y te decimos con toda nuestra sinceridad que nos cuesta ser obedientes, porque mi corazón y mi naturaleza quiere rebelarse. Y por eso hay una palabra solamente que quiero decir en esta tarde: ven a mí, ayúdame. Y con mi voz clamo: ayúdame, sálvame. Oh Señor, si he estado caminando por esos senderos de tinieblas, tu palabra me dice que ese camino es de vergüenza. Por favor, ayúdame nuevamente. Y Padre, vengo a ti porque tal vez en mi corazón he permitido, no hoy ni ayer, tal vez el año pasado, hace más de 2, 3 años, 10 años, cada vez que recuerdo una situación hay resentimiento en mi corazón, hay dolor. Me duele, no quiero ver a esa persona, tengo odio, tengo iras, tengo molestia, tengo fastidio por lo que me hizo, por lo que me dañó, por lo que acabó con mis perspectivas, por lo que habló de mí. Pero hoy en esta tarde tu palabra me dice que si yo me quedo estancado en el resentimiento, mi camino futuro es trágico. Hay solo una palabra: ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y las veces que sean necesarias tendré que repetir: ayúdame, Señor, vengo a ti. Tu palabra me dice, Señor, que el castigo de mi paz fue puesto sobre ti, y por tus llagas yo soy curado. Señor, esta tarde yo quiero ser curado. Sé que tú eres mi Salvador. Sé que eres mi Salvador porque te recibí en mi corazón hace algún tiempo. Pero sé también que no he estado viviendo una vida victoriosa en ti. No sé cuál sea el fin de mi camino, de mi vida, pero sé que si yo me apoyo en ti, hay victoria en tus promesas, en tu sangre yo tengo libertad. Dígale al Señor: ayúdame, ayúdame. Dígale en lo más profundo de su corazón, en ese corazón que dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En ese corazón dile al Señor: Señor, ayúdame porque soy débil, porque en mis fuerzas yo voy a fracasar, porque no puedo honrar a papá y a mamá, porque no puedo perdonar ese dolor que me causaron, porque no puedo liberarme de esas tendencias que el mundo me lleva. Hoy te pido que me ayudes. Rescátame, Señor. El castigo de mi paz tú la llevaste en la cruz del Calvario, y yo vengo ante ti, Señor, y con mis labios, y aquella persona que está en esta condición con resentimiento en su corazón diga: con mis labios hoy confieso, desecho el resentimiento de mi corazón, y en tu nombre, Jesús, perdono a esta persona. La perdono como tú me perdonaste a mí, y la perdono porque a través de ese perdón tú me vas a permitir vivir una vida victoriosa. Señor, gracias por tu presencia en esta tarde. Gracias, Señor, porque vienes al rescate de nosotros y nos guardas, nos levantas y nos ayudas.